¿Qué tal un iceberg de cosas perturbadoras dichas por niños? Un día, mientras bañaba a mi niño de 4 años, me dijo que él antes dormía en cartón y que no tenía para comer, que le pedía monedas a la gente para comprar pan, y que la gente no siempre le daba, que después se durmió y él me veía desde arriba. Después, ya era su mamá. Lloré ese día mientras me lo platicaba. Ese día comprendí por qué siempre tiene hambre y ama comer. Mi hija cuando entró al kinder me dijo, Mami, me acuerdo cuando tú y yo jugábamos en el kinder. Y me dice, ¿no te acuerdas que íbamos en otro kinder? Uno que tenía jardín, pero yo me quedé dormida y ya voy en este kinder. Me quedé helada. Cuando yo estaba en el kinder tuve una compañera. Éramos muy amiguitas y murió de leucemia. Y así murió, dormida. Me dio miedo, pero nostalgia también. No dicho, pero sí visto. La niña era yo. Estoy casi segura de que vi una de las ánimas de algo llamado la Santa Comparsa, afuera de mi casa, y ambos hicimos contacto visual por unos minutos. De niña no tenía idea de qué era eso, y como tal me quedé ahí un buen rato mientras me miraba. Después de unos segundos se volteó y siguió su camino por la calle. Muchos años después descubrí que lo que vi existía, y tenía nombre, según las creencias. Si te topas con uno de ellos estarás condenado a seguirlos de por vida. Pero, bueno. Ese me vio y siguió su camino. Mis amigas dicen que porque era una niña, pero lo pienso y siempre me entra la duda. Este dibujo es hecho por mí del acontecimiento, porque en la escuela me mandaron a hacer un cómic de una anécdota y yo elegí esa. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía 4 años, nos contaba que todos los días venían sus hermanos a jugar con él. Se la pasaba horas y horas jugando y platicando solo, entre comillas. Y él aseguraba que estaba con ellos. Nos decía que eran 7. Nos decía sus nombres. Y si le volvíamos a preguntar al otro día o días después, nos volvía a decir los mismos nombres. Todos los días se sentaba en una pequeña silla que tenía, mientras miraba el cielo. Y después de unos minutos gritaba, ahí vienen, ahí vienen, y corría de felicidad al ver que ya venían otra vez a verlo. Así pasaron días. Recuerdo que fue más de un mes. Mi mamá estaba preocupada y acudió con una señora. Ella le dijo que no se preocupara, que eran hermanos que él tuvo durante otra vida y que lo estaban viniendo a visitar. Después de ese tiempo, un día entró muy triste a la casa y nos dijo que sus hermanos se habían despedido de él, que le dijeron que sus días de permiso se habían terminado y que no podrían visitarlo más, pero que lo querían mucho pero ya no iban a volver. Eso nos dio miedo al principio. Después se volvió algo normal de ver. Cuando se fueron, sí sentimos feo por él, porque ese día se la pasó triste. A los pocos días se le pasó y todo regresó a la normalidad, pues yo con mis alumnos de preescolar. Una vez una niña de 3 años me dijo que su hermana de 5 años la había despertado en la noche para que jugaran, pero a ella le daba miedo jugar con su hermana, y yo supuse que por ser de noche, pero me dijo que porque su hermana quería jugar a los muertos, que la iba a tirar de las escaleras para que se fuera con su abuelita al cielo. Otra ocasión, una niña de Kinder 2, de 4 años, me tocó mi panza y le dio un beso, y yo pues pensé que era porque hasta ahí me alcanzaba, pero su mamá me dijo como a los 2 días, ay Miss, felicidades, ya me dijo mi hija que estás embarazada. Y yo, no, no estoy embarazada. Y me dijo que entonces era la otra Miss de mi área, pero le dije que no, y se sacó de onda, y me dijo que su hija era bromista. Cuando me tocó clase con ella le pregunté por qué había dicho eso, y me dijo que porque yo tenía un bebé en mi panza, y le hablaba a ella, y pues resultó después que sí, estaba embarazada. Un día me dijo una mamá que quién era la niña de colitas y zapatos rojos que siempre estaba en los vestidores con nosotras, y yo le dije que no sabía, pensando que no había puesto atención a alguna alumna que siempre iba peinada de coletas y con zapatos rojos. Y la mamá me dijo que me decía porque su hija y otra niña del grupo les daba miedo, porque solo se les quedaba viendo cuando estaban en vestidores y no se movía, porque no llevaba cosas para cambiarse, y que les daba miedo porque los ojos eran muy grandes y no los cerraba. Pues nunca supe de qué hablaba, hasta un día que una maestra entró a los baños del vestidor y nos dijo que había visto una niña de colitas y zapatos rojos, pero que se esfumó en 2 segundos. Después, un señor de intendencia nos dijo que desde hace mucho se aparecía esa niña ahí, pero yo nunca la vi. Otra ocasión, un alumno como de primero o segundo año de primaria, no recuerdo bien, nos dijo que no le gustaba ir a la escuela,
porque dejaba en su casa solo a Chucho. Pensábamos que era su hermano, y un día le vimos como unos arañones en la espalda, y le pregunté que quién había sido, y me dijo que Chucho, porque se había enojado con él, porque se iba a la escuela y lo dejaba solo. Total, que después llegó con una mordida, y le pregunté que qué había pasado, y me dijo que otra vez Chucho. Otro día los brazos arañados, y de nuevo había sido Chucho. Total, que se le mandó a hablar a la mamá y al comentarle esas situaciones, ella dijo que su hijo era hijo único, que no tenía hermanos y no sabía quién era Chucho. Pasaron los días y un día me dijo el niño que su mamá se había enojado con él por mentiroso, y le dijo que Chucho no existía, que se olvidara de él, pero mi alumno me dijo que él no mentía, que él veía a Chucho en su casa y que siempre se escondía de su mamá para que no lo viera. Bueno, no sé si es perturbador, pero sí de miedo. Viví en un depa con mi hija. En ese entonces tenía 2 o 3 años. Ya era tarde, como las 11 aproximadamente, y ya nos íbamos a dormir. La recámara estaba en medio, no pegada a la pared, y yo estaba volteada dándole la espalda a la ventana, y con mi hija abrazada. En eso, se levanta volteando a la ventana, y me dice, ¿quién es ese señor que está como agachado? Yo le dije, ¿cuál señor, Sam? Y me dice, ese. Estaba como con el torso doblado, como si estuviera agachado. Y yo de no hay nadie. Y dice, sí, míralo. Y yo cagada de miedo. En eso dice, ah, no, ya se fue. Total, se volvió a acostar y se vuelve a asomar. Y me dice, míralo, ahí está otra vez. No, hombre, di el brinco, prendí todas las luces y la tele puse caricaturas. No dormí nada esa noche. Ahora tiene 8 años y dice que no se acuerda. Cuando mi hijo tenía 5 años fue poseído o algo así. Llegué en la noche de trabajar y mi mamá me cuenta que mi niño se había caído en el baño. Lloró, se calmó y después empezó a actuar de manera rara, riéndose por todo, cosa que él no era así. En la madrugada, él seguía riéndose sin motivo alguno. A pesar de tener las luces apagadas, yo dormía con él. Y me levanto y le digo, hijo, ¿qué te pasa? Y él señala el techo y me dice, mira mamá, el niño rojo está en el techo. Tiene sangre. Y yo entré en shock. Solo atiné a gritar y abrazar a mi hijo que seguía riéndose. Mi papá se levantó alertado y luego de contarle lo que había pasado, agarró agua bendita y empezó a echarle en mi cuarto, gritando groserías fuertes, reprendiendo a cualquier cosa que estuviera ahí. Pasó como 1 hora y mi hijo cayó en profundo sueño. Al día siguiente no recordaba nada. Le pregunté y me dijo que él recordaba que se había dormido temprano y que no había podido ver su serie favorita, serie que empieza a las 8. No sé si fue coincidencia, pero curiosamente esa semana andaba escuchando Deathcore. Después de eso, no escuché ese género por un buen tiempo. Esto me pasó a mí cuando era niña, pues pasa y acontece que me realizaron un entierro de panteón o algo así recuerdo. O sea, brujería, lo que ocasionó que viera y escuchara muchas cosas horribles. Desde los 10 o 13, creo, iba con mis papás a contarles todo eso, pues se me llegaron a aparecer mujeres de blanco, seres pequeños muy extraños que me espiaban por la puerta. Me jalaban las cobijas, me hablaban voces extrañas por mi nombre, me tocaban la ventana durante horas. Veía cosas gigantes en el techo, se me apareció el hombre de negro tan famoso, etc. Pero lo peor de todo, y ya el límite, fue cuando una madrugada donde esas cosas me despertaron. Fui al cuarto de mis papás a despertar a mi mamá porque me daba miedo. Y cuando mi mamá me vio yo tenía otra cara. Ella dice que me vio con la cara desfigurada de una anciana horrible. Ella se asustó mucho y se sobresaltó. Y hasta ahora lo seguimos platicando. Me parece que mi hermana también me vio con la cara de un hombre, pero de eso no me acuerdo muy bien. Esa brujería casi me mata. Me dio anemia y ya no crecí. Pesaba 40 kilos, tenía ojeras como de mapache y siempre estaba fría. Fue horrible.